¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme nos escuchen, donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. El día de hoy voy a hablar de un tema que creo que ya he hablado antes, pero por alguna razón esta semana he venido escuchándolo, me he venido escuchando y he venido escuchando a mucha gente atrapado en un problema básico y fundamental que se conoce como la culpa. Miren, la culpa es un monstruo terrible, despiadado. Es una bestia a la cual hay que sacudírsela rápido. Entiendo que cuando sucede algo o hay alguna reacción, nos invade un miedo grande, ¿sí? La culpa te hace sentir miedo, te hace sentir pánico, no solamente miedo, sino pánico. Empiezas a tener como palpitaciones por algo que está sucediendo y eh, empieza a ver como situaciones en la cual eh, la vida se vuelve muy incómoda, ¿sí? Y cuando tenemos culpa, algo dentro de nosotros se siente traicionado, ¿sí? La culpa insana, porque hay una culpa sana que se le conoce como responsabilidad, pero la insana es la culpa que te ata a cosas en tu vida que tal vez no quieres, que tal vez no sientes, que tal vez no crees. Y sin embargo, por culpa, por sentir que hay algo ahí que debes de resarcir, existe y se da en la vida. Básicamente hablemos de la culpa el día de hoy, que se presta muy bien el día, desde una perspectiva un poco más distinta. Vamos hablando desde una perspectiva también un poco psicológica, sin entrar a meterme tanto en el campo de los profesionales de la psicología, que es, respeto mucho, ¿no? Muchos amigos entrañables son psicólogos, entonces no quiero perjudicar mucho una correcta definición sobre la culpa, pero déjenme decir que por definición básica, la culpa, una definición clásica es también deuda, ¿sí? Cuando tenemos culpa es sentirnos en deuda, o sentir culpa es sentir que estamos en deuda. Básicamente, deuda con quién? Deuda conmigo mismo, deuda con mi prójimo y deuda con Dios. Son los tres sujetos de las cuales podemos sentir deuda. Deuda o sentir culpa. Pero cuando sentimos que debemos a nosotros mismos, a nuestro prójimo o a Dios algo, ¿sí? Cuando sentimos deuda, entonces viene y sentimos culpa. El problema es saber qué es lo que creo que debo. Tal vez el problema de la culpa es mis creencias acerca de qué es lo que yo creo que estoy debiendo. Lo que creo que debo, hay que hacerse tres preguntas para saber qué es lo que creo que debo y a quién se lo creo que se lo debo. Lo que creo y las preguntas que uno tiene que hacer para poder sacudir un poco la imagen y la mente acerca de la culpa es, lo que creo que debo, primero me pregunto, ¿es sano? Es decir, ¿eso que creo que debo me da salud emocional y espiritual o no? Es decir, incluso atender los servicios de la iglesia siempre es sano porque creo que debo atenderlos o no. Puede ser que no. Es decir, atender los servicios de la iglesia siempre no es sano. Recuerdo una historia de unos amigos muy cercanos, muy entrañables, que decían que ellos estaban en los grupos de adoración nocturna, ¿sí? Eran jovencitos, y y que no les gustaba, que no se sentían cómodos, que no había algo que no les gustaba, que querían como ser más jóvenes, querían como que salir más, y entonces decidieron ya no ir. Y cuando se despidieron, les dijeron rotundamente, terriblemente, prefieres al mundo que a Dios. Está bien, vete, váyanse, porque ustedes prefirieron el mundo y despreciaron a Dios. En la mente de un jovencito, esas palabras, obviamente, ellos me dicen que vivieron
con culpa muchísimo tiempo, con esa culpa que se amargaba en el corazón porque se sentían que debían algo, se sentían culpables que debían a Dios algo, ¿sí? Y eso es una traición hacia su tranquilidad y su capacidad de disfrutar de la vida y de disfrutar de las cosas que Dios te da. Es decir, algo que parece tan normal como que unos jovencitos definitivamente no querían estar en la oración nocturna, puede ser normal, pero las palabras totalmente condenables de que si estaban prefiriendo al mundo o prefiriendo a Dios, pues eso desató en ellos un gran sentido de deuda, como que le deben algo a Dios muy grande, como que habían cometido una falta de la cual tenían una deuda gigantesca. O puede ser mantener una relación con alguien por convención moral y religiosa también, o por convención social. Tienes que cuidar a tus enfermos porque es una obligación de las personas sanas socialmente, puede decirse. Pero si lo haces, ¿sí? Pero hay algo en ti que te dice que no es sano, que no es justo. Los hijos que se pueden quedar solos en su vida porque se dedican a sus padres, porque sienten que deben cuidar a sus padres. La pregunta, ¿es sano eso que creo que debo? Es decir, ¿es sano no poder o no permitirme crear una vida independiente para estar a la sombra de ellos, de un deber para mantener una relación con alguien por una convención moral, religiosa o social? Es decir, ¿es válido? Entonces la primera pregunta ¿es sano? Lo que creo que debo, pregúntate, ¿es sano o te está pudriendo por dentro? Porque al final la amargura básica va a existir ahí, porque la culpa, una de las cosas que tiene, es una amargura básica que está muy profundamente enraizada. La segunda pregunta que hay que poner ¿es correcto? ¿Es correcto lo que creo que debo? ¿Es correcto? ¿Es lo más correcto que pueda haber o no? Tener relaciones sexuales con una esposa o con un esposo violento, manipulador y tóxico, ¿es correcto? Es decir, alguien dirá, es tu esposo, es tu esposa, no puedes negarle la intimidad. Pero si se da con alguien que es violento, que es manipulador, que es tóxico, tóxica, manipulador o manipuladora, o violento o violenta, tener relaciones sexuales con una persona así te mata interiormente. Entonces, lo que creo que debo, porque han dicho que hay que tener intimidad no le puedes negar la intimidad a tu pareja. ¿Es correcto eso? ¿O tengo que considerar quién es mi pareja y cómo es mi pareja? Entonces, podemos tener la certeza de lo que creo que debo. La deuda que yo tengo es correcta. Ya vimos, si es sana, es correcta. Y lo tercero, la deuda que yo creo que debo, ¿es cierta? ¿Es cierta que toda regla moral es una regla y no una orientación? ¿O que debo mantenerme, por ejemplo, o debo de mantenerme en el servicio de mis hijos siempre por amor? ¿Es cierto eso? Es decir, el servir, el ser servicial con los hijos. Porque siento que porque socialmente, moralmente, debo de ser un ejemplo para mis hijos y por lo tanto sirvo a mis hijos y por lo tanto cancelo opciones de mi vida, cancelo dimensiones de mi persona por tener ese vínculo con mis hijos que tengo miedo de perderlo, siento miedo por negarme, por el hecho que debo ser un padre o una madre totalmente volcada a los hijos. ¿Es cierto eso? ¿O hay un engaño que hay detrás ahí? ¿O en ese creerle que debo existe un engaño? Hay muchos ejemplos que discutir aquí, muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Porque obviamente hay que discernir si es sano o si es correcto o si es cierto eso que realmente creo que es lo que debo hacer. Creo que es lo que debo, mi deuda. O sea, donde se basa mi culpa, porque es en una deuda que yo supongo que existe, tengo que ver si eso que creo que debo es sano
no me amarga la vida, no me amarga la existencia, no me deja ser pleno. ¿Es correcto? Si yo no lo quiero hacer por las mismas razones, tengo que tener, por ejemplo, este caso, tener relaciones sexuales con un esposo o una esposa violento, manipulador, controlador. ¿O es correcto que yo tenga que, en base a una regla moral, decidir algo básico como cuidar a los papás en su vejez hasta que mueran y yo no puedo hacer de mi vida nada porque mi vida es honrarás a tu padre y madre? ¿Es cierto que honrarás a tu padre y madre quiere decir te volcas a tus padres, cancelas tus opciones? Es cierto, aunque parezca una regla religiosa fuerte, es cierto que yo tengo que tener una total y absoluta obediencia al pastor de mi iglesia, al sacerdote de mi iglesia, aunque a veces este sacerdote sea intransigente, intolerante, que dañe, que perjudique, que violente. ¿Es cierto que tengo que respetarlo? Bueno, alguna vez, suena como a broma, ¿no? Pero alguna vez un chico me dijo que cuando era más joven, que una vez se fue a confesar y que pues había un sacerdote con el que discutió mucho, muy fuerte y que sintió que lo estaba humillando, y entonces que le dijo al padre, padre, me acuso de que le menté la madre al sacerdote. Y entonces el sacerdote le preguntó quién es y ya le dio el nombre, dijo, eso no es pecado, ¿no? Es cierto que tengo que callar, someterme ante autoridades, no solamente religiosas, civiles, sociales, porque es lo que creo que debe ser correcto. ¿Es correcto eso? Hay muchos casos. Las 3 preguntas pónganse en la cabeza. Lo que creo que debo es sano. Pregúntate, ¿es correcto? ¿Y es cierto? Es decir, obviamente, si lo que creo que debo, fíjense, y esta es una pista, si lo que creo que lo que debo está determinado, o sea, si lo que creo que lo que debo está determinado solamente por criterios ajenos, reglas y tradiciones sin discernir adecuadamente, entonces soy culpable de ignorancia y pereza de conciencia. Otra vez, no se nos olvide. Si lo que creo que debo está determinado solamente, y aquí quiero aclarar, solamente por eso, no hay una confrontación con la idea, con la crítica, con el pensamiento, solamente por criterios ajenos, reglas y tradiciones, sin permitirme discernir adecuadamente, entonces, sí, ahí hay culpa, pero la culpa es de ignorancia y de pereza de conciencia. Porque Dios, entre otras cosas muy importantes, te desafía a que pienses. Dios te desafía a que pienses, por favor. Es decir, tu culpa se enraiza a veces, nuestra culpa, te echa raíces muchas veces en eso que creo que debo y que está determinado por esos criterios ajenos, por reglas y tradiciones y que no las discierno. Entonces ahí sí soy culpable, pero de ignorancia y de pereza. Dios tiene, en la parábola de hijo pródigo es interesante, Dios tiene predilección muchas veces por el hijo pródigo que se arriesga al error y al perdón, que al ingenuo e intolerante hijo que ama por conformidad. Porque el hijo que se arriesga al error y al perdón aprende a amar en la empatía, o sea, al agape, amar en la empatía, amar en el saberse que es totalmente frágil y que es capaz de equivocarse y fallar, ¿sí? Y el otro no puede más que amarse a sí mismo. Es decir, el hijo mayor de la versión del hijo pródigo está amándose a sí mismo, no está permitiéndose amar al otro porque no ama al otro, lo que es ama a sí mismo. Él está sin discernir, tomando los criterios ajenos, reglas y tradiciones y los cumple. No se permite confrontar y de tal manera no se permite también equivocarse y por lo tanto no se permite arriesgar al amor. A veces deberíamos de ser más humanos y menos legalistas, porque al final la culpa, ¿sí? La culpa, esa culpa tóxica se basa en esos legalismos. Lo que sí creo que se debe, o sea,
La deuda que uno tiene, las auténticas deudas, por ejemplo, a mí, una deuda a mí es aceptarme, darme un trato digno, no dañarme, no llevar una forma o un ritmo de vida insano. Debo de desarrollar los talentos que Dios me dio, cultivar mi interior y ser yo mismo. Eso es básicamente la deuda que uno debe tener en la cabeza hacia uno mismo, ¿sí? Lo repito, aceptarme, darme un trato digno, no dañarme, no llevar una forma o ritmo de vida insano, ¿sí? Desarrollar los talentos que Dios me dio, cultivar mi ser interior y ser yo mismo. A veces no se es uno mismo, sobre todo cuando queremos estar bien con otra persona. A veces uno no es uno mismo y uno no quiere ser uno mismo porque no quiere sentir una deuda porque la otra persona no te acepta o no te recibe o no te da o no te considera o no te valida. ¿Cuál es mi deuda que tengo hacia los demás? O sea, ¿qué les debo yo a los demás? Que es lo más sano de mi deuda. Lo que yo le debo a los demás es, tengo que respetarlos y aceptarlos como son. Si no los soportas, no los soportes. Y si no quieres estar allí, no estés allí. Pero respétalos y acéptalos. Déjalos vivir. Así sean los hijos tercos, que pueden ser obstinados en hacer cosas que no, tal vez no deberían. Déjalos vivir. Respetar el espacio del otro. Ayudarles sin que yo traicione mi propia deuda. Es decir, lo que sí debo. Si yo no traiciono mi propia deuda, ayudo, soy generoso y empático. Entonces a los demás hay que respetarlos y aceptarlos como son. No quiere decir que te los tengas que tragar todos. Dejarlos vivir, déjalos equivocarse, déjalos que sean, ¿sí? Una amiga de mi madre vive en Estados Unidos y viene cada determinado tiempo a arreglarle la vida a los hijos. Y ya que se las arregló, se va. Y ya que no saben qué puede pasar, se les vuelve a echar a perder la vida, porque los hijos son los hijos. Casados, grandes, adultos. Pero ella se preocupa y viene cada determinado tiempo a arreglarle la vida a los hijos. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué absurdo eso! Déjalos vivir, señora. Señoras, déjenlos vivir. Señores, déjenlos vivir. Señoras, dejen vivir a los hijos. Señores, díganle a su esposa que deje vivir a los hijos. ¿Qué es lo que debemos a Dios? ¿Qué es lo que debo a Dios, por ejemplo? A Dios le debemos darme un sí a mí mismo y a mi naturaleza. Respetar su creación y buscarlo sin cesar. Y el único de esas tres razones es la última que tiene que ver realmente con algo directamente con Él. Buscarlo sin cesar, porque lo que sí le debemos a Dios es darme un sí a mí mismo y a mi naturaleza. Eso se lo debemos a Dios, darme un sí a mí mismo y a mi naturaleza. Respetar su creación, ¿sí? Su creación toda, naturaleza, toda su creación. Y buscarlo sin cesar. Ser un buscador de Dios es indispensable. Desde la psicología, Jung dice que la culpa es una especie de ruptura, es una especie de desdoblamiento interior, ¿sí? Porque la culpa implica ceguera, porque cierro los ojos a mi realidad y a la de los demás. Rechazo y reprimo lo que me es desagradable porque he creado y me han creado estereotipos que no me dejan ver la realidad. Es decir, la culpa implica una ceguera a ver la realidad. De hecho, la culpa nace en muchos sentidos por mi incapacidad de ver, mi incapacidad de darme cuenta. Si yo soy un ser apasionado, me voy a sentir culpable todo el tiempo si no puedo descubrir que soy un ser apasionado y que digo, bueno, pues soy apasionado, es mi naturaleza, entiendo lo que tengo, lo que vivo y lo que experimento. Si de pronto en mi apasionamiento yo no quiero ver eso, no quiero ver mi apasionamiento y hago muchas cosas que de pronto soy o violento o soy impulsivo o soy de temperamento grande porque soy muy apasionado, entonces voy a sentir culpa por hacer cosas muy emocionales, muy impulsivas, muy enojosas, y entonces me voy a recriminar a mí mismo por qué no puedo ser tranquilo, por qué no puedo ser piadoso. Si yo viera la realidad diría, no puedes. ¿Por qué? Porque eres un ser muy pasional.
Es la realidad. Yo soy alguien que no se pueda sentar a orar mucho tiempo, así como muchos lo hacen, que pueden durar mucho tiempo sentados. Yo no puedo. Yo luego me tengo que salir a caminar porque tengo que caminar, tengo que moverme, tengo que reaccionar, tengo que accionar y reaccionar. Entonces, en ese sentido, yo soy ciego si no puedo descubrir ese temperamento. Yo soy muy temperamental. Mi corazón se abre un montón. ¡Pum! ¿Sí? Soy muy confiado y creído. Y a veces eso me trae problemas. Y si soy muy confiado y creído y de pronto alguien se aprovecha de eso, entonces seguramente voy a sentir mucha culpa. Mucha culpa por no poder cumplir con las expectativas de otros. Que las cada vez las ponen más alto. Y yo, que soy muy ingenuo en muchos sentidos, me empiezan a poner límites cada vez más alto y cada vez más alto va a ser mi culpa. ¿Sí? Yo quiero ser un buen padre y quiero parecer un buen padre, pero me olvido de que el buen padre también es apasionado y también quisiera hacer muchas cosas que a veces no están tan bien socialmente vistas. ¿Sí? Pero me lo permito porque sé que soy así, porque sé que no soy una persona de muchas soledades, o tal vez no puedo estar muy callado y soy persona de mucha habla. Y entonces no me cego ante eso. Es decir, la culpa implica una ceguera. Quien se siente culpable y lo tortura su culpa es porque es ciego. No ve la realidad, no ve a los ojos su realidad y la de los demás, ¿sí? Porque me lleno de estereotipos que me he creado yo y que me han creado. Si quien me conoce sabe, pues que al principio yo quería ser muy recto, muy derecho, muy legalista, pero pues no se dio. Y pequé con mi estereotipo de legalista y me sentía muy culpable. Y la auténtica culpa no consiste muchas veces en quebrantar un mandamiento, una regla, sino en la falla que nos hace a uno mismo de lo que se debe. Es decir, nuestra culpa auténtica no consiste en quebrar leyes morales, sino en la falla que se nos hace a uno mismo de lo que se debe hacer. En que no se abandona, nosotros no nos somos capaces de abandonar en las manos de Dios en nuestra naturaleza. Mi verdadera culpa, si lo quieren ver así, es no aceptar mi condición humana, la historia de mi vida, mis cualidades y limitaciones, en estar continuamente reprochando a Dios que no soy como me gustaría ser. Entonces, la culpa consiste en la ruptura o desdoblamiento entre lo que es y lo que desearía que fuese, entre lo que Dios me da y lo que persigo de una idea fija o neuróticamente. ¿Sí? Lo que persigo neuróticamente. Yo soy mi cara, mi rostro, mi forma de ser. Yo no voy a ser nunca esbelto, no voy a ser delgado, no voy a ser guapo. Soy lo que soy. Entonces, la culpa consiste en esa ruptura o desdoblamiento entre lo que es y lo que desearía que fuese, entre lo que Dios me da y lo que persigo como una idea fija, como una obsesión, como algo neurótico que alguien o algo o yo mismo me puse en la cabeza. Por tanto, los sentimientos de culpa no indican siempre la existencia de una culpa real. No. Se han interiorizado los mandatos y los valores de los padres, de la iglesia, de autoridades, de la sociedad, tan a fondo que solo a base de sentimientos de culpa pueden librarse de ellos. Nos hemos interiorizado tanto esos mandatos que muchos de ellos tienen connotaciones positivas. No digo que no sean sanos como guías, pero que jamás nos aprendimos a discernir ni a poder tomarlos en mi propia naturaleza. Es decir, es mi naturaleza. Mis amigos se salieron de la adoración nocturna porque eran unos jovencitos que querían hacer cosas de jovencitos. Y eso es normal, eso es tomar en cuenta tu naturaleza, ¿sí? Pero los interiorizamos tanto que solamente sintiendo culpa nos podemos liberar de ellos. Ellos salieron de ese grupo y una manera
de poder lidiar con ese suceso es culparse de que ellos se salieron de eso. Entonces es garantizar el castigo que yo mismo me pongo para no sentirme mal, al menos tan mal de lo que he hecho, y entonces me culpo. La gente se traga con sentimientos de culpa las sombras y las debilidades por no satisfacer las expectativas propias y ajenas, en vez de encarar la sombra e integrar al concepto de la vida. Es decir, lo interesante es poder integrar eso a la vida. Si no lo integro, siempre volveré a mi comportamiento. Ahora sí lo voy a decir. Si no integro eso, esas sombras y esas dudas y esas crisis y esas debilidades a mi vida y mis virtudes, todo, entonces eso me va a hacer que rebote en una vida, ahora sí, pecaminosa, y volvamos a caer y caer y caer y caer. Y cuando uno es católico que se confiesa, ojo que confiesas, porque tal vez no es el pecado, no es lo que estás diciendo lo que te genera la culpa, es que no lo puedes integrar, es que no puedes integrar tu sombra, porque el cambio real en el proceso de perdón empieza cuando puedes ver la realidad, integras tu sombra, integras tu vida, integras todo eso que sientes a quién eres tú. El sentimiento de culpa falso me hace volver a la conducta pecaminosa constantemente, me hace caer y caer, pero es el sentimiento de culpa falso el que me hace caer, no la culpa honesta. Lo decisivo es que dejemos de mirar nuestra culpa y miremos la misericordia de Dios. Ese es el punto. Es decir, lo decisivo es que dejemos de mirar esa culpa insana, que la sacudamos y miremos la misericordia de Dios. Y que utilicemos nuestra culpa para ser compasivos, para conocerse primero uno mismo, para integrar esa sombra y esos defectos y también las virtudes, en lugar de no culpar, de proyectar nuestras culpas sobre el otro, porque aparte una dimensión de la culpa muy terrible es que cuando no nos lo echamos a nosotros, ¿sí?, se lo echamos a los demás, y eso es todo un apartado, es decir, es todo un tema aparte. Es decir, podemos sentir culpa y hay dos salidas: me torturo a mí mismo con la culpa, que es lo que todos lo hemos estado hablando, pero si quieren después hablamos de, pero ¿qué pasa cuando yo lo tomo eso y empiezo a proyectar mi culpa sobre otros? Eso está peor, porque ahí proyectamos nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras sombras, todo. Y al final, ¿cuál es el problema? Que el que desplaza y proyecta las culpas en otro, lo que sucede es, pues, que ni siquiera se siente culpable, ¿sí? Pero eso es peor. Bueno, pero es otro tema. Además de estar enganchado en la conducta pecaminosa, el otro peligro de eso es, pues sí, proyectar los sentimientos de culpa sobre los otros, pero sobre nuestro futuro, nuestro destino y nuestro caminar. La solución es ver y perdonar, pero ver implica aceptar, reconocer cuál es mi naturaleza. Si yo soy un ser con pasiones desbordadas, si mi naturaleza es muy desbordada en pasiones, emocionalmente impulsivo y todo, pues tengan por seguro que yo no seré el tranquilo y que seguramente no podré hacer muchas cosas y tendré que integrarlo a mi vida para poder hacer las cosas como deba hacer, como lo hicieron todos los santos. Así fue. Pero bueno, vamos dejándole hasta aquí porque el tiempo se nos acabó y les agradezco mucho a todos su atención. Quiero decirles que hace poco grabamos un video y un audio de una sesión muy interesante que hablamos con otros amigos, colegas psicólogos, el doctor Miguel Ángel Montoya, que es presidente de la MEXI, de la Asociación Mexicana de Autoestima, y el doctor Salvador, acerca de la vida y la muerte. Lo voy a incluir en un episodio después de este, para que tengan tiempo de escuchar este, y eso es largo, es la charla de entre los tres, sobre la vida y la muerte. Les va a gustar. Espero ponérselas en unos 2-3 días más, ya que se asiente para que puedan disfrutarla. Y recordar que esto se repite y también platicamos de estos temas en otro podcast, en el cual también colaboro con ellos dos,
que se llama Autoestima y Adicciones. Ahí andamos los tres, ¿sí? El doctor y psicólogos, doctor Miguel Ángel, doctor Salvador y su servidor, y platicamos sobre temas básicamente de autoestima, adicciones, y últimamente estamos teniendo muchos temas sobre pareja. Ahí se los encargo que le echen una visitadita a ese podcast, pero me voy a permitir subir esta hora y media, va a tardar un rato en subirse, sobre que hablamos sobre la muerte y la vida. Puede interesarles. Está interesante este tema y está interesante todo el debate, el intercambio de ideas que se armó en esto. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Nos estaremos escuchando y viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias.